Nada, decía que muchas gracias a toda la organización por plantear este programón que habéis hecho, todo este trabajo, y que tenemos a cargo un panel muy chulo sobre pricing relacional. Y es que, claro, lo comentabas antes y salía también en la anterior ponencia, en la actualidad no sirve poner el precio de una manera estanca teniendo en cuenta solo los costes asociados a la organización o asociados de manera directa a ese producto o servicio. Que obviamente no podemos dejar de lado esos costes, sobre todo si queremos ganar dinero en nuestras empresas, pero el coste fijo o el coste variable ya no es suficiente. Tenemos que incluir una mirada mucho más amplia, con nuevas variables en nuestros análisis, incorporarlas que nos permitan establecer el precio correcto, eso que siempre decimos y escuchamos en Revenue Management, en hoteles, ese precio correcto en el momento correcto al cliente correcto. Esto nos lleva a partir de la base de que en la actualidad pues, los precios son personalizados y son dinámicos. Por tanto, juegan un papel clave variables diferentes que nos ayuden a entender a nuestros clientes, a la elasticidad de demanda, a la temporalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, teniendo en cuenta esto, son muchas variables las que tenemos que tener en cuenta para nuestro análisis, para plantear nuestra estrategia de pricing. Y en este caso, en este panel tan interesante, nos van a acompañar para contarnos cómo lo hacen diferentes profesionales como son Pablo Torres, director de marketing y ventas de Adania Resort. Bienvenido, Pablo. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Ana bien, Salazar, socia directora de operaciones de Pricer. Hola, Ana. Hola, Ana. Buenas tardes a todos. Muy buenas. Y Luis Nario, partner de McKinsey & Company, que está por ahí también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Un saludo, un placer teneros aquí esta tarde o mediodía, dependiendo de dónde nos encontremos. Y si os parece, de manera breve, para empezar y para situar y contextualizar al auditorio, me gustaría que cada uno explique qué hace en su compañía exactamente y sobre qué productos o servicios plantea toda esa estrategia de pricing. Si te parece, Pablo, que estás arriba, ¿empiezas tú? de acuerdo. Pues, como has presentado, Pablo Torres, trabajo en Adania Resorts, que es el mayor operador en España de camping resorts, de resorts al aire libre. Es un rol transversal. Yo dirijo la estrategia comercial, marketing y engloba también revenue y reservas. Un equipo de casi 20 personas y hablamos de un inventario de cerca de 2.500 unidades entre plazas de camping y cabañas. Luis. Bueno, como señalaba, yo soy socio McKinsey, así que veo una serie de empresas diferentes. Yo en este panel voy a traer una perspectiva más de B2B, ¿no? Mi área de experiencia mayormente es en banca mayorista, pero lo que voy a decir se aplica perfectamente también a otro tipo de servicios a empresas, ¿no? Que sean de tecnología, que sean de relación, de multiproducto, de un producto en particular con múltiples versiones y de suscripción, etcétera. Así que eso va a ser lo que voy a hablar hoy. Qué bueno, seguro que vamos a poder complementar mucho y va a haber mucha variedad en este sentido. Así que gracias, Luis. Ana, ¿nos cuentas un poquito para situarnos? Bueno, pues nosotros en Pricer lo que hacemos es acompañamos a pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica y emprendedores a fijar la estrategia de precios con base en el valor. Entonces, digamos, nosotros vamos a traer una perspectiva de cuáles son esas metodologías, cuáles son esas herramientas que están a la mano de cualquier empresa sin importar el tamaño, sin importar la cantidad de información, sin necesidad de grandes equipos de analítica de datos. Qué bueno, pues seguro que nos va a venir bien a más de uno escuchar todos esos tips que seguro nos vas a dar, Ana. Bueno, pues una vez ahora que ya nos hemos situado, que por cierto os di las gracias porque estuvimos hablando de breve y habéis sido súper breve, os lo habéis tomado al pie de la letra. ¿Qué variables encontráis vosotros cuando estáis, Ana y Luis, ayudando a vuestros clientes? En este caso, Pablo, tú ya como
con tus propios productos y servicios. ¿Qué tipo de variables os ayudan a vosotros a establecer todos estos precios a los productos y servicios? En nuestro caso, siendo una empresa de hostelería, de alojamiento, y los compañeros del panel tocarán diferentes industrias, lo principal, evidentemente, que es algo muy obvio, pero no debemos olvidar, es el hecho de que la hostelería es todo muy perecedero. Igual que un avión, si no vendes el ticket, pues el asiento va vacío, un hotel pasa lo mismo. Si la habitación no la vendes, se queda vacía y no la puedes volver a vender, obviamente, la habitación de ayer. Los costes, se puede imputar amortizaciones y temas legales o financieros, pero en principio, una habitación vacía no hay coste porque, bueno, no hay que limpiarla de un día para otro normalmente, salvo que sea un resort. Pero si hablamos de restauración, sí. Si tienes una comida que has preparado y nadie va a comer, o hay menos gente de la esperada, es comida que tiras, y ahí sí que está tanto lo que dejas de ingresar como el coste de oportunidad. Entonces, la primera variable fundamental es el tema del hecho de que sea muy, muy perecedero el servicio o el producto que nosotros estamos ofreciendo. Después, siguiente punto que quería tocar es la estacionalidad, que está muy ligada a la demanda. Evidentemente, depende de dónde esté situado, habrá ciertos picos de demanda, depende también del tipo de cliente con el que trabajes, pues si es un hotel vacacional, probablemente en verano tenga picos, a mayor demanda con precios dinámicos y elásticos, pues puedes aumentar los precios, épocas de menos demanda, con la estacionalidad afectando, pues probablemente los precios que puedas cargar sean más bajos, adaptándote a lo que el mercado dicta en ese caso. Importante también, ¿dónde estoy y quién está cerca de mí en tema de benchmarking? Tú puedes tener un hotel 5 estrellas en Dubái, por ejemplo, de súper lujo, que el precio medio va a ser 5 veces más bajo que el de Nueva York. Un hotel similar, porque la plaza es muy diferente y el entorno competitivo también lo es. Lo que el cliente está dispuesto a pagar. Al fin y al cabo, el precio lo marca el cliente, siempre. Entonces, hay que saber adaptarse a eso, ver con quién te puedes comparar, quién hay alrededor de ti. No siempre va a ser una empresa exactamente igual que la tuya, ¿no? Estaba en un foro esta mañana y el tema del benchmarking, por ejemplo, no es siempre te tienes que comparar con los hoteles, en este caso hoteles, ¿no? Estoy hablando que está justo en tu calle o en tu ciudad. A lo mejor puede ser un hotel de un destino diferente, pero que sea muy similar, ofrezca algo muy similar a lo que ofreces tú. Y luego, y ya cierro, variable tipo de cliente, al mercado al que te diriges. Si estás en una ciudad, puede ser un hotel más de ocio, entonces el tipo de cliente será de un estilo que a lo mejor el hotel que está a tu lado, que es un hotel puramente de negocios, con lo cual estará lleno pues de domingo a jueves o de lunes a viernes, pero el fin de semana tendrá mucho menos ocupación y tú al contrario, a lo mejor tienes mucha en el fin de semana, pero menos a diario, con lo cual recopilo esta finalidad importantísima, el hecho de que es un producto muy perecedero, la competencia, dónde estoy, quién está a mi alrededor y el tipo de cliente al que me dirijo. Y ahí sería interesante, Pablo, dentro del propio proceso, ¿no? de compra o reserva, en este caso, que llevan los clientes, incluso afecta, como decías tú, no lo has comentado, por la parte de ocio y negocio durante la semana, durante fines de semana, ¿no? Que en la propia semana se dan unos picos también totalmente distintos que van más allá de la estacionalidad que estabas comentando, ¿no? Que afecta también a la hora de poner el precio. 100%. Bueno, y de hecho, si nos centramos ya, afinamos más, vamos a restauración, en la cena puedes cargar más por el mismo plato que en la comida, porque va a haber más demanda probablemente a la hora de cenar que a la hora del almuerzo. Claro, es que ya si nos vamos a un producto de restauración ya cambia, efectivamente. Muy bien. Oye, y Ana, ¿qué tipo de variables trabajas tú con tus clientes? Mira que es muy interesante porque van a ver que los principios del revenue management para mí siempre son los mismos, casi independiente de la industria, ¿cierto? Las cosas son las mismas. Entonces, nosotros cuando trabajamos con pequeñas empresas, sobre todo empresas que no tienen pues esta abundancia de datos, van a ver que los pasos son muy parecidos a los que han planteado casi todos los expositores hoy. Entonces, nosotros decimos, primero, entiende a tu cliente. Parte de las necesidades. Las segmentaciones con las que trabajan la mayoría de pequeñas o medianas empresas o incluso muchos emprendedores están dadas con base en las características a veces sociodemográficas o a veces de relacionamiento del cliente, ¿cierto? Es un cliente grande, es un cliente de este canal, es un cliente de esta industria. Pero para pricing la invitación de nosotros casi siempre es segmenta con base en necesidades. Entiende cuáles son esos 2 o 3 o 4 grandes porqués de compra. Y volviendo al caso de los hoteles que nos planteaban, ¿cierto? No es lo mismo el viajero de negocios que el viajero de placer.
No es lo mismo el viajero de negocios, el viajero de placer de fin de semana que el viajero de placer de unas vacaciones de larga estancia. Entonces, entender esas necesidades para nosotros es el primer punto de partida siempre para una buena estrategia de precios. ¿Y por qué? Porque clientes que necesitan lo mismo van a valorar lo mismo. Entonces, eso nos lleva al segundo paso. ¿Qué valoran los clientes? ¿Cuáles son aquellas características de nuestro producto, de nuestro servicio, que no solo fomentan la elección, sino que generan disponibilidad de pago? Y entender muy bien de todo tu portafolio y de todos los atributos, todas las características que tú le podrías agregar a tu producto o a tu servicio, cuáles de ellas son las que van a mover realmente ese bolsillo del cliente. Con esas dos cosas, entonces nosotros, y ven, es más o menos lo mismo, pero en un orden diferente, entonces, ¿con quién me comparo? Y aquí ya se vuelve interesante porque, como dice el compañero, no es con quién me comparo quién está igual a mí, sino quién atiende las mismas necesidades o quién ofrece total o parcialmente los mismos beneficios, los mismos atributos que yo estoy entregando. Cuando yo ya tengo eso, voy a tener una idea mucho más clara de hacia dónde puedo dirigir mi estrategia de precios. Y entonces, obviamente, cuando ya tengo todo esto, pues al final entender mis costos y entender, además de mis costos, mi sensibilidad al precio, ¿cierto? Si yo ya tengo clara la percepción de valor de mi producto en mi mercado, ¿está bien? Pero esa sensibilidad al precio, que a veces la medimos como elasticidad cuando tenemos los datos, pero cuando no tenemos los datos, también podemos hacer proxies, también podemos hacer aproximaciones, también podemos hacer algunos supuestos de alto nivel y entender de todo mi portafolio qué es más sensible, qué es menos sensible al precio, para yo tomar estrategias que no son solo de producto, sino de portafolio. Porque muy importante para nosotros, cuando hablamos de precio, no existe precio sin producto, ¿cierto? El precio es parte para nosotros integral y fundamental, como pues todos acá como practicantes, digamos, de áreas de revenue y pricing. El pricing es parte fundamental de nuestra estrategia de producto, de nuestra estrategia de comunicación. Entonces, así hay que verlo. A mí me parece muy interesante cómo pones en primera instancia el cliente, que yo creo que muchas veces se nos olvida para poner los precios de los productos y servicios, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo relacionas con el valor, porque es curioso cómo en un nivel ya, cuando ya la empresa quizás tiene más datos y tiene más recorrido y quiere aumentar precios, tiene que hacerlo en base a valor realmente. Entonces, y esto Pablo estará de acuerdo conmigo porque en muchos casos, de hecho, ellos son un claro ejemplo de cómo han sabido diferenciarse del camping habitual aportándole valor y gracias a eso consiguen unos precios mayores. Y eso lo puedes hacer también porque tienes muy claro quién es tu buyer persona, quién es tu customer persona y le puedes aportar ese valor y sabes que te va a pagar más porque le estás dando más valor. Yo siempre, eso lo tengo mucho en la cabeza y me parece muy importante. Y Ana, permíteme que te haga una pregunta en este sentido. Y ya pasamos a Luis, me voy a desviar solo un pelín porque me parece significativo. ¿Qué variables, porque hablabas de que sobre todo cuando son clientes más pequeños, son variables demográficas, pero para entender al cliente y no quedarte solo en conocerlo en simples rasgos, para llegar a entenderlo de verdad, ¿qué variables o qué preguntas consideras tú que son las más importantes para hacerle a tu cliente y entenderlo de verdad? Yo te diría, son 3 preguntas claves. La primera es, ¿por qué compra? Pero no porque me compra, sino porque compra en esa industria. ¿Por qué hace transacciones en la categoría en la que yo estoy jugando? ¿Sí? ¿Por qué este cliente necesita un software de gestión de personal? ¿O por qué alguien necesita una gaseosa? ¿O por qué alguien necesita una noche de hotel? Cuando yo entiendo por qué compran, entender, y aquí tengo una anécdota muy linda para contarles. Volver a los clientes y validar con los clientes del cliente en este caso, ese por qué compran, nos puede abrir un mundo de oportunidades. Entonces, hace poco estaba trabajando con una empresa muy linda que hacía talleres de crecimiento personal. Fijando una buena estrategia de precios. Bueno, ¿por qué la gente asiste a un taller de crecimiento personal? Claro, porque tienen problemas familiares, porque tienen esta... Nos dieron toda la lista de porqués. Y dijimos, bueno, está muy bien, no nos quedemos ahí. Vamos y preguntemos.
Preguntémosle a las personas que han comprado en el pasado este tipo de cosas. Cuando hicimos la pregunta, nos salió un porqué lindísimo que ni ellos ni nosotros habíamos visto. La gente compraba estos talleres de crecimiento personal para conocer a otras personas con sus mismos principios y sus mismos valores. ¡Wow! Porque cuando tú entiendes eso, entonces se te abre un entendimiento completamente diferente de tu producto y de las cosas que tienes que ofrecer en tu producto y de ese valor agregado, ¿cierto? Claro. Que dice Luis, que dice Ana. Porque entonces tú ya dices, necesito hacer espacios de networking, necesito generar espacios para que la gente se conecte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué compran? Cuando yo ya entiendo por qué compran, ¿qué valoran? ¿Cómo eligen? Pero además de todo lo que hay ahí, ¿qué les mueve el bolsillo? Y me permite, Luis, utilizo un ejemplo tuyo de hostelería, ¿cierto? Si yo estoy hablando de habitaciones, seguramente yo valoro mucho la atención, pero que me doblen la toallita en forma de cisne, pues puede ser algo muy lindo, pero no me genera disponibilidad de pago. O el chocolatito en la almohada. Lindo, sí, no me genera disponibilidad de pago. Entonces, entender esos dos conceptos para nosotros también siempre es clave. ¿Qué valoran y qué hacen que ellos estén dispuestos a pagar? Muy bien, muchas gracias, Ana, muchas gracias. Luis, cuéntanos porque nos comentabas que nos iba a dar una perspectiva más orientada al B2B, que me parece que enriquece muchísimo este conversatorio. ¿Son las mismas variables que han estado comentando los compañeros? ¿Te resuenan para el B2B o quizás tú aportas otras? Sí. A ver, primero que nada, un par de diferencias, ¿no?, entre el B2B y B2C que pueden ser más o menos obvias, pero en el mundo del B2B, en general, nos enfrentamos a compradores relativamente profesionalizados, ¿no? Relativamente, o sea, hay mucha variación, pero relativamente profesionalizados, donde hay quizás una comprensión inicial y mutua de la propuesta de valor que puede ser más establecida, ¿no? Ahora, dicho eso, lo recojo también desde el punto de vista del B2B, la comprensión del cliente, del por qué compran, y hay veces que uno quizás no entiende perfectamente como uno creía. Pero en general, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de política de precios y del ámbito relacional en eso, estamos hablando de relaciones a nivel profesional, donde la mayoría de las transacciones tienen una componente competitiva, ¿no? O sea, hay otros proveedores de algo similar o pues suficientemente similar que es un sustituto, ¿no? Y hay además una relación entre profesionales que están tratando de obtener lo mejor para sus respectivas empresas, ¿no? Los elementos principales, en mi opinión, de una gestión adecuada de pricing relacional, en particular en el mundo B2B, son, uno, proveer la información y analítica a la fuerza de venta, ¿no? O sea, que la fuerza de venta pueden ser vendedores relativamente junior hasta en el mundo de la banca, banqueros muy senior y bien pagados que son los que fijan, ¿no?, a nivel de relación específicamente o especialmente los precios y los descuentos respecto al costo. Entonces, información. Y la segunda parte, que eso quizás es más específico en el B2B, es gobierno, ¿no? En el B2B en general, ¿no? No nos escapamos de una toma de decisiones por parte de seres humanos, individuos, con apoyo de analítica, pero sin el automatismo que uno podría tener, ¿no? o las fórmulas que uno podría tener en otros ámbitos más retail, ¿no? Voy a hablar de gobierno en la siguiente parte de cómo fijamos los precios, pero hablando de analítica, entonces enfocándome en el tema de las variables. Sí, muchas son similares, ¿no? Pero de nuevo, específicamente en el tema relacional, uno trata de generar estadísticas o evaluaciones comparativas entre el pricing que se le está haciendo a una transacción o a una venta
respecto a otras ventas que se han hecho, ¿no? O sea, un ranking relativo, una evaluación relativa, y lo mismo a nivel de relación. O sea, cuál es la rentabilidad y profundidad de esta relación respecto a otras, ¿no? Y generar, por ejemplo, un score que permite después aplicar una serie de elementos de gobierno que podemos hablar después, ¿no? ¿En qué entra en general en esas evaluaciones comparativas en modelos de analítica muy simple y otros mucho más avanzados? El tamaño de la operación es típicamente muy importante al nivel de generar descuentos y equivalentemente el volumen que se opera con ese cliente. Elementos, llamémoslos demográficos del comprador, la geografía, el sector, obviamente, y dentro de un sector el subsector a que se dedica esa empresa compradora. Pero también otros, ¿no? O sea, ¿cuál es la componente de los productos que ha comprado o que podría comprar ese cliente, ¿no? Por ahí entra la parte relacionada, ¿cuál es la oportunidad dentro de ese cliente, ¿no? Más allá de la venta inicial o la venta específica que estamos evaluando, ¿qué potencial tiene ya demostrado o potencial, ¿no? Ese cliente? Otra variable en hacer estas evaluaciones comparativas es simplemente quién es el gestor de la relación, ¿no? ¿Quién es el vendedor? ¿Quién es el ejecutivo que gestiona la relación? Porque ahí uno ve temas de comparación que sirven para evaluación, pero también sirven para rankear las operaciones. Y después alguna medida, y eso sí se parece a lo que se comentaba en retail, una medida de la fuerza de la propuesta de valor respecto a los competidores, ¿no? ¿Cuán único, ¿no? Es lo que estamos vendiendo, ¿no? Que debería generar menores descuentos respecto a una cosa que es un poquito más un commodity, ¿no? Y que sorprendentemente es un aspecto que la fuerza de venta muchas veces no considera, no tiene tan presente, ¿no? Se quedan contentos con vender a un precio aceptable en vez de empujar por el precio premium, ¿no? Que podrían conseguir dado lo que entonces, eso son un poco las variables, se mezcla muchas veces en un modelo que va dando información tanto analítica procesada como información básica al vendedor para ir apoyando las decisiones, ¿no? Y como dije, después hablaremos del gobierno para utilizar esa información. Pues vamos a seguir, Luis, si te parece, porque ya tenemos frescas ahora mismo todas esas variables que nos has estado comentando. Una vez que ya las tenemos sí, sobre la mesa, ¿cómo las has planteado tú? ¿Cómo las relacionamos hasta llegar a ese precio? Hasta decir, esta es mi estrategia y este va a ser el precio para X producto. Y aquí sí os pediría, si podéis, y lo tenéis preparado así, poner ejemplos concretos que nos ayuden a entender todo el proceso, si os parece. Si quieres empezamos contigo, Luis, por eso que tenemos fresquitas ya tus variables. Sí. Bueno, entonces lo que he descrito hasta ahora es cómo llegar a un núcleo de información que le permita a uno decir, ok, a tal precio, esta venta o esta relación a tal rentabilidad, ¿no? ¿Cómo se compara con otras, ¿no? Cómo se compara con mis costos también. O sea, en el sector bancario, por ejemplo, hay un tema de pricing ajustado por riesgo, que es bastante importante, pero que es equivalente en otros sectores a decir cuál es el costo de producir esto, ¿no? Pero obviamente hay que tener eso en consideración, pero al final estamos en el mercado, entonces lo que se puede realmente hacer es en relación al mercado y ahí está la información respecto a este cliente de esta operación, cómo se compara con otros, ¿no? A ver, ¿cuáles son los pasos en llegar a un precio? Y como decía aquí, el arquetipo se toman decisiones en general a nivel de un ejecutivo, ¿no? Entonces, y se le da, y eso es un aspecto importante, flexibilidad a ese ejecutivo, ¿no? A ciertos niveles, para fijar precios que no sean necesariamente los precios que arroja la analítica o el modelo de pricing como el precio que sería óptimo. ¿Por qué? Porque hay
muchas variables que no se consideran, ¿no? Por ejemplo, la oportunidad de hacer algo más con este cliente. Entonces se le da, eso es una constante en general en el mundo del B2B, sobre todo cuando son menos masivos los productos, de dar esa flexibilidad, ¿no? Entonces, la fijación de precios, contestando a tu pregunta, pasa a través de esas decisiones que van tomando los ejecutivos. Pero la información te permite evaluar, ¿no?, esos precios respecto a lo que hacen otros. Entonces, ¿cómo se gobierna entonces ese proceso? Primero que nada, hay una fijación de una estrategia, ¿no?, a nivel global, ¿no? Hay ciertos productos que queremos potenciar más, otros que queremos potenciar menos. ¿Cómo ajustamos lo que arrojan los modelos, las comparaciones, como para empujar por un lado o por otro, ¿no? Después, mecanismos básicos, ¿no? Una vez que uno tiene, imagínate un score, ¿no? O sea, esta operación a tal precio o esta relación con lo que tenemos es buena, más o menos, mala, muy mala, ¿no? Pero la persona puede en general tomar decisiones, pero, por ejemplo, ese nivel de score afecta a qué nivel dentro de la organización se puede tomar la decisión, ¿no? O sea, si quiero darle un descuento que me deja todavía en una zona muy buena, ok, es una decisión de la línea bastante, digamos, de rutina. Si quiero aceptar un precio que es muy malo, digamos, relativo a otro, ¿no? Tengo que ir a justificarlo a un nivel de la organización más alto, ¿no? Ese es un mecanismo de gobierno, ¿no? Otro mecanismo que es bastante obvio es los incentivos, que pueden tomar de distintas formas. Dependiendo del sector, hay algunos que trabajan más a comisión y las comisiones pueden no ser o deben no ser relacionadas con el ingreso de la venta, sino que en general también con la calidad de esa venta. Hay otras que son más bien bonos a fin de año u otros reconocimientos, pero los incentivos, ¿no? Después, hay una parte en banca, esto es muy común, pero también en otros sectores, una parte de seguimiento de promesas, entre comillas, ¿no? O sea, oye, este cliente lo voy a mantener bajo el nivel de rentabilidad ahora porque tiene un gran potencial y ya me dijo que el año que viene va a hacer esto y esto y esto, y estamos en muy buena posición si le damos un buen precio, una especie de loss leader, ¿no? Pero esas promesas hay que hacerle seguimiento, ¿no? Y darle accountability, ¿no?, a los ejecutivos que las proponen. Y finalmente, una revisión periódica a nivel de cliente, ¿no? O sea, si uno se imagina una matriz de 2x2, donde por un lado está cuán estratégico es el cliente, muy estratégico y no tanto, y por la otra dimensión está cuán rentable es el cliente, sí rentable, no muy rentable. Al cuadrante superior izquierdo, los clientes estratégicos y rentables, esos son los que hay que proteger, ¿no? En la otra punta, los que no son rentables, no son estratégicos, bueno, o sea, hay que ignorarlos o ver si hay alguna forma de mejorarlo, ¿no? Y así... En ese cuadro creo, Luis, que tanto Ana como Pablo han hecho así, o sea que creo que están de acuerdo contigo en que ellos también hacen esa puntualización. Me vas a perdonar, Luis, pero para que puedan también hablar los compañeros, porque nos quedan 4 minutitos. Ana, te doy la palabra y nos cuentas todas esas variables que nos decías antes, cómo te ayudan a ti a llegar a esa estrategia final de precios, y después damos la palabra a Pablo y terminamos porque ya nos están tirando de las orejas, o sea que tenemos que dar paso al siguiente panel, aunque yo os digo que yo me quedaría aquí un ratito más, ¿eh? Conversando. Sí, no, y yo quiero es más construir como sobre lo que dice Luis, porque al final es muy importante en el mundo de las pequeñas y medianas empresas, cuando tú haces, no olvidarte que tu estrategia de precios es tan buena como tu capacidad de ejecutarla. Entonces, no tiene mucho sentido que tú le metas muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo a hacer una gran estrategia de precios si al final eso no se traduce en unas buenas políticas comerciales y unas buenas competencias de tus equipos comerciales. Claro. Estos mismos niveles que menciona Luis, estos mismos modelos de gobierno de grandes empresas, también las pueden aplicar las empresas medianas. Y es súper importante que cada que yo voy a mandar un vendedor a la calle, lo tengo que enviar con toda la claridad de por qué fijé los precios de la manera que los fijé, pero no solo eso, sino hasta dónde puede él llegar. ¿En qué momento nos paramos de la mesa? Y es súper importante entrar a cualquier negociación, que cualquier vendedor esté suficientemente empoderado para entrar en una negociación sabiendo hasta dónde pueden tomar ellos decisiones,
dónde tienen que escalar las decisiones y en qué momento nos paramos de la mesa. Yo siempre digo que el mejor momento para preparar mis negociaciones de precio es durante la relación comercial, no al final de la misma, no al momento de renovación del contrato. ¿Por qué? Porque si no tenemos todo esto bien amarrado, es donde esta idea del pricing relacional se nos vuelven los famosos precios, lo que en Colombia llamamos los precios SM, ¿cierto? Los precios según el mercado, cada cliente con su precio. Y sabemos que esos famosos precios SM son riesgosísimos para el cierre de nuevos negocios, pero sobre todo para la reputación de nuestras empresas. Muchas gracias, Ana. Pablo, tú cierras. Vale, pues por no redundar en lo que os he comentado sobre las variables y andando en lo que comentaba Ana, de qué valora el cliente o por qué compra, ¿no? Yo creo que es importante tener siempre en cuenta eso, que como decía antes, el valor lo pone el cliente, ¿no? Un reloj de pulsera, por ejemplo, puede ser un reloj que cueste $10 o uno que cueste $500,000, por ejemplo, Richard Mille, ¿no? Yo recuerdo un cliente que tuve en el pasado, tenía un hotel en Mónaco que en el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 cobraba $21,000 por una suite. ¿Por qué? Porque ¿quién está dispuesto a pagarlo? Sin más. Entonces, mientras haya alguien que le dé valor a lo que tú ofreces, no hay que tener ningún problema en marcar los precios. Al fin y al cabo es un tema de demanda y oferta. Si hablamos de hotelería, pues estamos vendiendo habitaciones. Si hablamos de tickets de avión, de lo que sea. Con el producto, siempre que encuentres a alguien, ese nicho que le dé valor y que esté dispuesto a alcanzar ese precio, pues bien está. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros en este conversatorio y por acompañarme. Y cerramos, nos quedamos que ahora hay una parte de preguntas y respuestas, así que estaremos por ahí para responder al auditorio lo que vaya sugiriendo. Muchas gracias.